Hay algo profundamente desconcertante que ocurre en el mundo espiritual y que nadie te ha explicado con claridad. Y es esto. Hay personas que dedican su vida entera a servir a Dios, personas que madrugan a orar, que ayunan con disciplina, que dan sus diezmos incluso cuando apenas les alcanza para comer, personas que conocen la Biblia de memoria, que participan en cada actividad de su congregación, que viven con integridad moral impecable, y sin embargo, año tras año, sus finanzas son un campo de batalla constante. El dinero llega tarde o no llega. Las oportunidades se esfuman justo cuando parecían seguras. Las deudas crecen a pesar de todos sus esfuerzos. Y lo más confuso de todo es que miran a su alrededor y ven a personas que no oran tanto, que tal vez ni siquiera van a la iglesia, personas que no parecen tener la mitad de su dedicación espiritual. Y esas personas viven en provisión constante. El dinero fluye hacia ellas con una facilidad que parece injusta. Las puertas se abren sin que tengan que tocarlas, los recursos aparecen justo cuando los necesitan. Y esto genera una pregunta que muchos creyentes llevan en silencio, pero que les quema el alma. ¿Por qué Dios parece bendecir más a quienes menos le buscan? ¿Por qué la provisión divina parece esquivar a los más fieles mientras abraza a los que apenas reconocen su existencia? ¿Será que Dios realmente tiene favoritos? ¿O será que hay una ley espiritual operando que la religión tradicional nunca nos enseñó correctamente? En los próximos 30 minutos vamos a descubrir juntos una revelación que Florence Scovel Shinn extrajo del Salmo 34, una revelación tan poderosa, tan práctica, tan verificable, que cuando la comprendas y la apliques correctamente, tu relación completa con el dinero, con la provisión, con la abundancia material, cambiará de manera permanente. Y no estoy hablando de pensamiento positivo barato, no estoy hablando de visualización superficial, estoy hablando de una ley espiritual tan exacta como la ley de la gravedad, una ley que Florence descubrió después de años de estudiar las Escrituras, no como texto religioso, sino como manual de operación del universo invisible. Y lo que ella encontró en el Salmo 34, específicamente, fue la clave para entender por qué algunas personas experimentan falta mientras otras experimentan abundancia. Y esa clave no tiene que ver con cuán santo eres, no tiene que ver con cuántas horas oras, tiene que ver con algo mucho más específico, mucho más técnico. Tiene que ver con dónde está posicionada tu boca, tu mente y tu expectativa en relación a la provisión que ya existe. Florence Scovel Shinn vivió en una época donde hablar de prosperidad material era casi un escándalo en los círculos religiosos. Estamos hablando de principios del siglo XX, cuando la pobreza era vista como virtud y la riqueza como sospechosa, donde los predicadores enseñaban que ser pobre te acercaba más a Dios y que desear provisión material era señal de carnalidad, de falta de espiritualidad, de enfoque equivocado. Pero Florence observaba algo que no cuadraba con esa enseñanza. Ella veía que Jesús nunca pasó hambre durante su ministerio, que los apóstoles tenían una bolsa común que siempre tenía recursos, que en el Antiguo Testamento Dios prometía prosperidad material específica a quienes caminaban en sus caminos, que la Biblia estaba llena de promesas concretas sobre provisión, abundancia, multiplicación, y que estas promesas no eran solo espirituales o metafóricas, eran promesas tangibles sobre comida, dinero, tierra, recursos, bienestar material. Entonces Florence se preguntó, ¿por qué la Iglesia había espiritualizado tanto estas promesas que las había vuelto inútiles para la vida diaria? ¿Por qué se enseñaba a la gente a esperar bendición en el cielo, pero a resignarse a la escasez en la tierra? Fue en 1923 cuando Florence comenzó a enseñar públicamente lo que había descubierto en años de estudio silencioso, y sus primeras conferencias fueron en pequeñas salas de Nueva York, donde llegaban personas desesperadas, personas que habían probado todo, que habían orado hasta quedarse sin voz, que habían hecho pactos con Dios, que habían prometido servirle más si tan solo les enviaba la provisión que necesitaban. Y Florence les decía algo que al principio sonaba casi herético. Les decía que el
Problema no era que Dios no quisiera proveerles. El problema era que ellos estaban pidiendo desde el lugar equivocado, estaban operando bajo la ley de la mendicidad en lugar de operar bajo la ley de la herencia. Estaban rogando por lo que ya les pertenecía, estaban suplicando que se abriera una puerta que nunca estuvo cerrada. Y esto no era un juego de palabras, era la diferencia entre activar la ley espiritual correcta o activar la ley espiritual equivocada. Porque sí, existen leyes espirituales, y estas leyes responden no a tu necesidad, sino a tu conciencia, no a tu desesperación, sino a tu alineación. Cuando abres el Salmo 34, encuentras algo extraordinario en el versículo 10. Dice que los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Y la mayoría de las personas leen esto como una promesa linda, como algo inspirador para poner en una postal. Pero Florence lo leyó como una ley científica espiritual. Ella vio que no dice que los que ruegan al Señor no tendrán falta. No dice que los que lloran al Señor no tendrán falta. Dice específicamente que los que buscan al Señor no tendrán falta. Y aquí está la revelación que todo lo cambia. Buscar no es lo mismo que pedir. Buscar implica movimiento hacia algo que ya existe. Implica que estás yendo hacia una provisión que ya está disponible, no rogando que sea creada. Y esta diferencia sutil en el lenguaje revela una verdad masiva sobre cómo funciona la provisión divina. La provisión no se crea cuando tú la pides. La provisión ya existe y se manifiesta cuando tú te alineas con ella. Cuando tu conciencia busca en lugar de suplicar, cuando tu boca declara en lugar de rogar, cuando tu mente reconoce en lugar de dudar. Florence tenía una alumna llamada Sara, una mujer de unos 40 años que llegó a ella en 1924 con una historia que Florence escucharía repetirse cientos de veces en los años siguientes. Sara era viuda. Su esposo había muerto 2 años atrás dejándola con 3 hijos y una pequeña tienda de telas que apenas generaba suficiente para sobrevivir. Ella oraba cada noche. Le pedía a Dios con lágrimas que multiplicara su negocio, que enviara clientes, que le diera la sabiduría para salir adelante. Había ayunado, había aumentado sus ofrendas a pesar de tener menos. Había servido en su iglesia con dedicación renovada, pensando que tal vez Dios estaba esperando que ella demostrara más compromiso antes de bendecirla, pero nada cambiaba. Los meses pasaban y la situación seguía igual o peor. Y Sara estaba comenzando a perder la fe. Comenzaba a pensar que tal vez Dios no escuchaba sus oraciones, o peor aún, que tal vez la había olvidado, que por alguna razón ella no calificaba para las bendiciones que veía en otros. Cuando Sara llegó a la oficina de Florence, lo primero que hizo fue desahogarse. Habló durante casi 20 minutos sin parar, contándole todos sus esfuerzos, todas sus oraciones, todos sus sacrificios. Y cuando finalmente se quedó en silencio, exhausta de tanto hablar, Florence le hizo una sola pregunta. Cuando oras, ¿le pides a Dios que te provea o reconoces que ya proveyó? Y Sara la miró confundida, porque para ella esas dos cosas sonaban iguales. Pero Florence le explicó que no lo eran. Le explicó que cuando le pides a Dios que te provea, estás declarando como verdad fundamental que la provisión no existe todavía, que necesita ser creada, que Dios tiene que hacer algo nuevo, y que esa declaración, aunque parezca inocente, aunque parezca piadosa, en realidad está activando la ley espiritual de la carencia. Porque el universo espiritual responde a lo que declaras como verdad. Si declaras que no tienes, el universo espiritual dice, está bien, esa es la realidad que quieres experimentar. Y te mantiene en esa experiencia hasta que cambies tu declaración. Florence le enseñó a Sara algo que sonaría radical para cualquier persona criada en la religión tradicional. Le enseñó que Dios no está esperando a que tú le pidas para proveerte. Dios ya proveyó. La provisión ya existe en el reino invisible. Lo que se necesita no es que Dios haga algo nuevo, sino que tú reconozcas lo que ya fue hecho. Y ese reconocimiento no es mental. No es simplemente saber con tu cabeza que Dios puede proveer. Es un reconocimiento profundo
que sale de tu boca, que moldea tus pensamientos, que transforma tu expectativa, es el tipo de reconocimiento que el Salmo 34, versículo 8, describe cuando dice: «Gustad y ved que el Señor es bueno», porque gustar no es teología. Gustar es experiencia, es probar, es experimentar directamente. Y Florence le dijo a Sara que la razón por la que no estaba experimentando provisión no era porque Dios no quisiera dársela, sino porque ella nunca había gustado, nunca había probado, nunca había alineado su conciencia con la bondad que ya estaba disponible. Ella seguía suplicando desde afuera cuando debía estar degustando desde adentro. Sara comenzó a aplicar lo que Florence le enseñó, y no fue fácil al principio, porque su mente lógica se resistía. Cada mañana, antes de abrir su tienda, en lugar de orar rogándole a Dios que enviara clientes, comenzaba a dar gracias porque los clientes ya estaban en camino, porque la provisión ya estaba fluyendo, porque su negocio ya estaba siendo bendecido. Y al principio las palabras le sonaban huecas, falsas, como si estuviera mintiéndose a sí misma, porque sus ojos veían una tienda vacía, veían facturas sin pagar, veían un libro de cuentas con números rojos. Pero Florence le había advertido que ese conflicto entre lo que ves y lo que declaras es exactamente donde se gana o se pierde la batalla espiritual, porque si permites que lo visible defina lo que declaras, permanecerás atrapada en lo visible. Pero si declaras la verdad invisible a pesar de lo visible, eventualmente lo invisible se manifestará como visible, porque esa es la ley, esa es la manera en que funciona el reino espiritual. Durante las primeras 2 semanas, nada cambió en la tienda de Sara. Los clientes seguían siendo escasos, las ventas seguían siendo mínimas, y la tentación de abandonar esta nueva forma de orar era casi irresistible. Pero algo en su interior, tal vez la desesperación de que nada más había funcionado, la mantuvo firme. Cada mañana repetía las mismas declaraciones: «Gracias, Padre, porque mi tienda está llena de clientes. Gracias porque la provisión fluye abundantemente. Gracias porque tu mano está abierta sobre mi negocio». Y lo que Sara no sabía era que en el reino invisible, cada una de esas declaraciones estaba creando una vibración, una frecuencia, un campo magnético espiritual que comenzaba a atraer hacia ella exactamente lo que estaba declarando. Porque las palabras no son solo sonidos, las palabras son fuerzas creadoras. Son semillas que plantas en el suelo invisible y que eventualmente producen cosecha visible, pero como toda semilla, requieren tiempo bajo tierra antes de brotar. En la 3ª semana, algo pequeño pero significativo ocurrió. Una señora mayor que nunca había entrado a su tienda. Entró solo para mirar, según dijo, pero terminó comprando tela para hacer cortinas para toda su casa. Fue una venta considerable, no enorme, pero suficiente para pagar la renta de ese mes. Y mientras Sara envolvía la tela, la señora mencionó casualmente que tenía varias amigas que estaban redecorando sus casas y que les recomendaría esta tienda. Sara quiso atribuirlo a coincidencia, pero algo en su espíritu sabía que no lo era. Sabía que algo había cambiado en el campo invisible alrededor de su negocio, y esa pequeña confirmación fue suficiente para que siguiera adelante con más convicción. En la 4ª semana, 3 de las amigas de esa señora llegaron. Todas compraron cantidades significativas de tela, y una de ellas preguntó si Sara podía conseguir telas importadas porque estaba dispuesta a pagar más por calidad superior. Esa pregunta abrió una puerta que Sara nunca había considerado. Hasta ese momento, ella solo vendía telas básicas, comunes, de bajo precio, porque pensaba que eso era lo que su vecindario podía pagar. Pero esta clienta nueva estaba pidiendo algo diferente. Estaba dispuesta a pagar el doble o el triple por telas de mejor calidad. Y Sara se dio cuenta de que había estado limitando su propio negocio con sus propias suposiciones. Había asumido que las personas de su área no tenían dinero, pero no. Había verificado esa suposición, simplemente la había aceptado como verdad, y esa verdad asumida había definido su inventario, sus precios, su manera de operar, en resumen,
Su conciencia limitada había creado un negocio limitado, y ahora, al cambiar su conciencia, al empezar a declarar abundancia en lugar de escasez, el negocio mismo comenzaba a transformarse, nuevas oportunidades comenzaban a aparecer, oportunidades que siempre habían estado ahí, pero que ella no podía ver porque no estaba vibrando en la frecuencia correcta para percibirlas. Sara comenzó a traer telas importadas, comenzó a atraer un tipo diferente de cliente, clientes que no regateaban precios, que valoraban la calidad, que pagaban bien y regresaban frecuentemente, y en 6 meses su tienda se había transformado completamente. Las ventas se habían triplicado, había contratado una empleada para ayudarla, estaba considerando expandirse al local de al lado, y cuando volvió donde Florence para contarle, todavía con asombro en sus ojos, Florence simplemente le sonrió y le dijo que eso no fue un milagro en el sentido de una intervención sobrenatural que violó las leyes naturales. Fue la ley espiritual operando exactamente como está diseñada para operar. Sara había cambiado su conciencia, había cambiado su declaración, había cambiado su expectativa, y el universo espiritual había respondido manifestando en lo visible lo que ella había declarado en lo invisible, porque esa es la ley del Salmo 34. Los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien, y buscar significa alinear tu conciencia con la provisión que ya existe, no rogar que sea creada. Ahora bien, hay algo crucial que necesitas entender sobre esta ley espiritual, y es que no funciona a medias. No puedes declarar abundancia durante 5 minutos en la mañana y luego pasar el resto del día hablando de lo difícil que está todo, de lo cara que está la vida, de cómo no alcanza el dinero, de cómo la economía está imposible, porque cada vez que hablas así, cada vez que declaras escasez, estás cancelando la semilla que plantaste en la mañana. Es como si plantaras una semilla y luego la desenterraras para ver si está creciendo, y al no ver nada la tiraras. La ley espiritual requiere consistencia, requiere que sostengas tu palabra sin importar lo que tus ojos vean, requiere que mantengas tu declaración incluso cuando las circunstancias parezcan contradecirla, y aquí es donde la mayoría de las personas fallan, porque quieren ver primero y luego creer, quieren que las circunstancias cambien primero para entonces cambiar su declaración, pero eso no es fe, eso es lógica, y la lógica no opera el reino espiritual. La fe opera el reino espiritual, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, como dice Hebreos 11. Florence tenía otra estudiante, esta vez un hombre llamado Daniel, que llegó a ella en 1926 con una situación financiera desesperada. Daniel era carpintero, un artesano talentoso que hacía muebles hermosos, pero su taller estaba al borde de cerrar porque no conseguía clientes. Había invertido todos sus ahorros en herramientas de calidad, en madera fina. Había creado piezas espectaculares pensando que si hacía trabajo de calidad los clientes llegarían. Pero los meses pasaban y casi nadie compraba. La gente prefería muebles baratos producidos en masa, y Daniel estaba comenzando a pensar que había cometido un error terrible, que debió haberse quedado trabajando para otros en lugar de intentar su propio negocio. Y cuando llegó donde Florence estaba listo para cerrar el taller, para vender sus herramientas, para declararse vencido, pero Florence vio algo en él que él no veía en sí mismo. Vio que su problema no era falta de talento, no era falta de calidad, era falta de alineación, consciente con el cliente correcto. Le explicó a Daniel que él estaba buscando en el mercado equivocado. Estaba tratando de vender muebles finos a personas que buscaban precio bajo, y luego se frustraba cuando no compraban. Pero el problema no era que no hubiera mercado para muebles finos. El problema era que su conciencia estaba enfocada en el mercado equivocado. Florence le enseñó algo del Salmo 34 que Daniel nunca había notado. El versículo 10 no dice que los que buscan al Señor tendrán algo de lo que necesitan. Dice que no. Tendrán falta de ningún bien. Ningún bien. Eso incluye el bien de los clientes correctos, el bien de las oportunidades correctas, el bien de estar en el lugar correcto con las personas correctas. Y le dijo a Daniel que dejara de tratar de convencer a personas que no valoraban su trabajo
y comenzara a declarar que los clientes que sí valoraban calidad ya estaban siendo atraídos hacia él, que comenzara a dar gracias porque esos clientes ya existían, ya estaban buscándolo en el reino invisible y que pronto se manifestarían en el reino visible. Daniel aplicó lo que Florence le enseñó con la disciplina de alguien que no tiene nada que perder. Cada mañana, en su taller vacío, rodeado de muebles hermosos que nadie compraba, declaraba en voz alta: «Gracias, Padre, porque mis clientes correctos me están encontrando ahora. Gracias porque personas que valoran calidad y están dispuestas a pagar lo justo ya están en camino hacia este taller. Gracias porque mi trabajo está siendo reconocido y recompensado abundantemente». Y al principio esas palabras resonaban en el taller vacío como un eco solitario. Pero Daniel no se detuvo. Siguió declarando. Siguió dando gracias por adelantado. Siguió alineando su conciencia con una realidad que sus ojos todavía no veían. Y en la segunda semana, un arquitecto que estaba diseñando una casa para un cliente adinerado pasó por casualidad frente al taller. Vio uno de los muebles en el escaparate y entró solo para preguntar quién lo había hecho. Cuando Daniel le mostró otras piezas, el arquitecto supo inmediatamente que había encontrado lo que buscaba. Su cliente quería muebles únicos, artesanales, hechos a mano, y estaba dispuesto a pagar lo que fuera necesario por calidad. Ese primer contrato fue por 5 muebles. El pago fue más de lo que Daniel había ganado en los últimos 6 meses combinados. Pero lo más importante no fue el dinero. Fue lo que ese contrato desencadenó, porque el arquitecto quedó tan impresionado con el trabajo de Daniel que comenzó a recomendarlo a otros arquitectos, a diseñadores de interiores, a personas que trabajaban con clientes que valoraban artesanía verdadera. Y de repente Daniel tenía más pedidos de los que podía manejar. Tuvo que contratar ayudantes, tuvo que expandir su taller. Y lo más extraordinario de todo es que estos nuevos clientes no regateaban precios, no comparaban con muebles baratos, apreciaban el valor de lo que Daniel creaba y pagaban con gusto, porque finalmente Daniel estaba conectado con el mercado correcto, con las personas correctas, y esa conexión no ocurrió por accidente, ocurrió porque Daniel alineó su conciencia con esa realidad, porque declaró que sus clientes correctos ya existían y estaban siendo atraídos hacia él, y la ley espiritual respondió manifestando exactamente lo que él había declarado. Y aquí está la revelación profunda que Florence extrajo del Salmo 34, cuando el salmista dice que los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. No está hablando de una provisión genérica que Dios derrama al azar, está hablando de una provisión específica, personalizada, exacta para tu situación particular. Ningún bien significa el bien específico que necesitas, en el momento específico que lo necesitas, de la manera específica que mejor te sirve, y esa provisión ya existe, ya está asignada, ya tiene tu nombre, pero solo se manifiesta cuando tu conciencia se alinea con ella, cuando tu boca la declara, cuando tu expectativa la reconoce. Y esta es la razón por la que puedes tener 2 personas en la misma situación financiera, ambas orando, ambas creyentes, pero una experimenta provisión y la otra sigue en escasez. La diferencia no es el amor de Dios. Dios ama a ambas por igual. La diferencia no es la disponibilidad de provisión. La provisión está disponible para ambas. La diferencia es la conciencia. Una está pidiendo que se cree algo nuevo, mientras la otra está reconociendo lo que ya existe. Una está rogando como mendiga, mientras la otra está recibiendo como heredera. Una está operando bajo la ley de la escasez, mientras la otra está operando bajo la ley de la abundancia. Florence solía decir algo que escandalizaba a los religiosos de su tiempo, pero que es profundamente bíblico. Ella decía que Dios no tiene favoritos, pero sí tiene íntimos, que la provisión está disponible para todos, pero solo la experimentan aquellos que conocen cómo funciona la ley espiritual. Es como la electricidad. Está disponible para todos, fluye constantemente, pero solo ilumina las casas de quienes saben cómo conectarse a ella, de quienes saben dónde está el interruptor, de quienes
entienden el principio de conexión, y de la misma manera, la provisión divina fluye constantemente, está disponible sin cesar, pero solo se manifiesta en la vida de quienes saben cómo conectarse a ella mediante la ley de la conciencia alineada, mediante la ley de la declaración correcta, mediante la ley de la expectativa enfocada. Y el Salmo 34 es un manual de conexión. Es una guía práctica de cómo sintonizar tu frecuencia espiritual con la frecuencia de la provisión divina. No es poesía. Inspiradora, es tecnología espiritual. Permíteme guiarte ahora en algo que Florence hacía constantemente con sus estudiantes, algo que transformó la vida financiera de cientos de personas en Nueva York durante los años 20 y que sigue siendo igual de poderoso hoy, porque las leyes espirituales no cambian con el tiempo, no se vuelven obsoletas, no dependen de la época ni de la cultura, son eternas. Y ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, vas a alinear tu conciencia con la provisión que ya existe para ti. No vas a rogar, que se cree, vas a reconocer que ya fue creada, vas a gustar y ver que el Señor es bueno. Entonces, respira profundo, permite que tu mente se aquiete por un momento y comienza a declarar en tu interior, con firmeza pero sin tensión: la provisión que necesito ya existe en el reino invisible. No estoy rogando que Dios la cree, estoy reconociendo que ya fue creada. Mi nombre ya está escrito sobre ella, ya fue asignada para mí, y ahora mismo declaro que mi conciencia se alinea con esa provisión, que mi boca reconoce esa verdad, que mi expectativa se sintoniza con esa realidad. Mientras declaras esto, visualiza por un momento, no con esfuerzo sino con paz, visualiza tu situación financiera transformada, no en un futuro lejano, sino comenzando ahora. Visualiza puertas que se abren, recursos que fluyen, oportunidades que aparecen, personas que te contactan, ideas que llegan a tu mente, soluciones que se revelan. Y mientras visualizas, da gracias, no por lo que esperas recibir en el futuro, sino por lo que ya está en movimiento en este momento. Gracias, Padre, porque ningún bien me faltará. Gracias porque tus leoncillos pueden tener necesidad, pero yo que te busco no tendré falta de nada. Gracias, porque en este preciso instante, en este día, en esta hora, la provisión que necesito ya está siendo liberada, ya está fluyendo en mi dirección, ya está manifestándose en mi realidad visible. No porque yo sea perfecto, no porque lo merezca, sino porque esa es tu naturaleza, proveer, abundar, derramar, y yo abro mi conciencia ahora para recibir lo que ya me pertenece como hijo, como heredero, como receptor de tu bondad infinita. Y ahora declara algo más, declara con autoridad espiritual. Mi boca está alineada con la verdad de Dios. Mis palabras crean realidad. Lo que declaro con fe se manifiesta con certeza. Y declaro ahora mismo que toda deuda será cancelada, que todo proyecto será financiado, que toda necesidad será suplida, que toda puerta cerrada será abierta, que todo recurso bloqueado será liberado, no en algún momento indefinido del futuro, sino comenzando en este día, en este momento, porque la mano de Dios está abierta sobre mi vida, y yo extiendo mi mano para recibir lo que ya está siendo derramado. Recibo ahora la provisión exacta que necesito. Recibo ahora las oportunidades divinas que ya fueron preparadas. Recibo ahora la multiplicación que ya fue decretada. Recibo ahora la abundancia que ya fue asignada. Y así como el Salmo 34 promete que los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien, yo declaro que ningún bien me falta, que mi provisión es completa, que mi abundancia es segura, que mi futuro financiero está asegurado no por mi esfuerzo, sino por la fidelidad de Dios que nunca falla. Respira nuevamente, profundo, y mientras el aire llena tus pulmones, permite que esa declaración penetre más allá de tu mente racional, que llegue a ese lugar profundo en tu espíritu donde reside la fe verdadera, ese lugar que no necesita ver para creer, que no necesita entender para confiar, ese lugar donde lo imposible se vuelve posible, donde lo invisible se vuelve visible,
donde la promesa se vuelve experiencia. Y desde ese lugar, desde esa profundidad espiritual, sella esta declaración, como verdad establecida en tu vida, no como esperanza vaga, sino como realidad decretada, y a partir de este momento, cada vez que el miedo toque la puerta de tu mente, cada vez que la duda quiera convencerte de que nada está cambiando, cada vez que las circunstancias visibles parezcan contradecir lo que acabas de declarar, tú vuelves a esta verdad, vuelves a este momento, vuelves a esta certeza, porque lo que acabas de activar en el reino espiritual es tan real como cualquier cosa que tus ojos puedan ver, y es solo cuestión de tiempo, de persistencia, de mantener tu declaración firme para que se manifieste completamente en tu realidad visible. Florence tenía un último principio que enseñaba sobre el Salmo 34, y era este. El versículo 15 dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y la mayoría de las personas leen esto pensando que tienen que volverse más justos para que Dios los escuche. Pero Florence explicaba que justicia en el sentido bíblico no es perfección moral, es alineación correcta, es estar en la posición correcta, en la frecuencia correcta, en la conciencia correcta. Y cuando estás en esa alineación, cuando tu boca declara lo que Dios ya declaró, cuando tu conciencia reconoce lo que Dios ya proveyó, cuando tu expectativa se sintoniza con lo que Dios ya preparó, entonces los ojos de Dios están sobre ti no porque seas mejor que otros, sino porque estás en la posición correcta para recibir. Estás en la frecuencia correcta para manifestar. Estás en la alineación correcta para experimentar lo que siempre estuvo disponible, pero que no podías recibir mientras operabas desde la conciencia de escasez. Y esto explica algo que confunde a muchas personas. Explica por qué a veces ves a alguien que no parece ser tan espiritual como tú, experimentando más provisión que tú. Y la respuesta no es que Dios sea injusto. La respuesta es que esa persona, consciente o inconscientemente, está operando bajo la ley espiritual, correcta. Está declarando abundancia en lugar de escasez. Está esperando provisión en lugar de carencia. Está creyendo en posibilidad en lugar de imposibilidad. Y aunque tal vez no conozca la Biblia como tú la conoces, aunque tal vez no ore como tú oras, está alineada con la ley de la provisión, y la ley responde a la alineación, no a la religiosidad. Responde a la conciencia, no a la cantidad de versículos memorizados. Responde a la declaración, no a la desesperación. Y cuando entiendes esto, cuando realmente lo comprendes, no solo con tu mente sino con tu espíritu, deja de generarte frustración, ver a otros prosperar, porque sabes que la misma ley que funciona para ellos está disponible para ti, y que lo único que necesitas es alinear tu conciencia de la misma manera. Había un matrimonio joven que llegó donde Florence en 1927, llamémoslos Miguel y Ana, habían estado casados por 3 años, y esos 3 años habían sido una lucha financiera constante. Miguel trabajaba largas horas en una fábrica, pero el salario apenas alcanzaba para lo básico. Ana cuidaba de su hijo pequeño y trataba de generar algo de ingreso extra cosiendo ropa para vecinas, pero nunca era suficiente. Siempre había más mes que dinero, y lo más frustrante para ellos era que ambos eran creyentes. Sinceros, servían en su iglesia, daban sus diezmos fielmente incluso cuando eso significaba sacrificar otras cosas, oraban juntos cada noche. Y sin embargo, la provisión que tanto pedían simplemente no llegaba. Estaban comenzando a sentirse abandonados por Dios. Comenzaban a preguntarse si habían hecho algo malo, si Dios estaba castigándolos por algún pecado oculto. Y esa culpa espiritual se sumaba a la presión financiera creando un ciclo de angustia que parecía no tener salida. Cuando Florence escuchó su historia, lo primero que hizo fue preguntarles cómo oraban específicamente por provisión. Y ellos le contaron que cada noche le pedían a Dios que les ayudara, que tuviera misericordia de ellos, que viera su situación difícil y les enviara ayuda. Y mientras hablaban, Florence notó el lenguaje que usaban, palabras como ayuda, misericordia,
situación difícil, todas esas palabras estaban declarando escasez. Estaban reforzando la narrativa de que ellos eran víctimas de circunstancias difíciles, esperando que un Dios distante tuviera piedad y les lanzara algo de provisión. Y Florence les explicó que ese tipo de oración, aunque sonaba piadosa, aunque sonaba humilde, en realidad estaba activando la ley espiritual equivocada. Estaba declarando que ellos no tenían, que estaban en falta, que necesitaban que Dios creara algo nuevo para ellos, cuando la verdad bíblica es que Dios ya proveyó, que la provisión ya existe y que lo que ellos necesitaban no era que Dios hiciera algo nuevo, sino que ellos reconocieran lo que ya fue hecho. Florence les enseñó algo específico del Salmo 34, versículo 8. Gustad y ved que el Señor es bueno. Les explicó que gustar es un verbo activo, no pasivo. Gustar requiere que extiendas tu mano, que tomes, que pruebes, no que esperes que alguien te obligue a abrir la boca y te meta la comida. Y les dijo que de la misma manera, recibir provisión requiere que actives tu fe, que declares con tu boca, que extiendas tu conciencia, que tomes posesión de lo que ya te pertenece, no que te sientes pasivamente esperando que Dios tenga misericordia, porque Dios ya tuvo misericordia, ya proveyó, ya abrió su mano. Lo que falta es que ustedes gusten, que prueben, que experimenten, y eso solo ocurre cuando cambian su declaración, cuando dejan de pedir como mendigos y empiezan a recibir como herederos, cuando dejan de rogar y empiezan a agradecer por adelantado. Miguel y Ana decidieron intentarlo, aunque su lógica se resistía, aunque parecía absurdo dar gracias por dinero que no veían. Comenzaron cada noche a cambiar su oración. En lugar de pedir ayuda, comenzaron a declarar provisión. En lugar de rogar misericordia, comenzaron a reconocer la bondad que ya estaba activa. Decían: gracias, Padre, porque tu provisión fluye abundantemente hacia nuestra familia. Gracias porque oportunidades están abriéndose. Gracias porque nuestras finanzas están siendo transformadas. Gracias porque ningún bien nos faltará. Y al principio, esas palabras sonaban extrañas en sus bocas, pero persistieron. Y lo que comenzó a ocurrir fue sutil pero poderoso. Notaron que su manera de pensar durante el día comenzaba a cambiar. En lugar de obsesionarse con lo que no tenían, comenzaban a notar lo que sí tenían. En lugar de hablar constantemente sobre lo difícil que estaba todo, comenzaban a hablar sobre posibilidades, sobre ideas, sobre soluciones. En la tercera semana, Miguel tuvo una conversación casual con un compañero de trabajo que mencionó que una empresa cercana estaba buscando supervisores y que pagaban casi el doble de lo que Miguel ganaba. Miguel nunca había considerado cambiar de trabajo porque pensaba que no calificaba, que no tenía suficiente experiencia. Pero algo en esa conversación encendió una chispa de posibilidad. Aplicó para el puesto sin muchas expectativas y, para su sorpresa, fue llamado a entrevista. En la entrevista descubrió que su experiencia práctica era exactamente lo que buscaban. Más que títulos formales, querían alguien que conociera el trabajo desde adentro. Y 2 semanas después, Miguel tenía un nuevo empleo, con un salario que transformó completamente la situación financiera de su familia. De repente podían pagar sus cuentas sin angustia, podían ahorrar, podían planear. Y cuando volvieron donde Florence para contarle, con lágrimas de gratitud, ella simplemente les recordó el Salmo 34, los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Ustedes comenzaron a buscar en lugar de rogar, comenzaron a reconocer en lugar de suplicar, y la ley espiritual respondió exactamente como está diseñada. Y aquí quiero que notes algo importante. La oportunidad de trabajo ya existía antes de que Miguel cambiara su declaración. La empresa ya estaba buscando supervisores, el puesto ya estaba disponible. Pero mientras Miguel operaba desde una conciencia de escasez, de no soy suficiente, de no califico, de es imposible, él estaba vibracionalmente cerrado a esa oportunidad. No podía verla aunque estuviera ahí. No podía percibirla aunque estuviera disponible. Pero cuando cambió su declaración, cuando comenzó a operar desde una conciencia de abundancia, de Dios ya proveyó, de la provisión ya está fluyendo, su percepción cambió, su frecuencia cambió, y de repente pudo ver, pudo escuchar,
Pudo percibir la oportunidad que siempre estuvo ahí, pero que antes era invisible para él. Y esto es crucial entender. Muchas veces, la provisión que necesitas ya está disponible, ya está cerca de ti, pero no puedes percibirla, porque tu conciencia está en la frecuencia equivocada. ¿Estás sintonizado en escasez? Cuando la provisión transmite en abundancia y el cambio de frecuencia no es complicado, no requiere años de entrenamiento espiritual, simplemente requiere que cambies tu declaración, que alineen tu boca con la verdad de Dios en lugar de con la mentira de las circunstancias. Si has estado escuchando con atención hasta este punto, si algo en tu espíritu ha resonado con estas palabras, si sientes que finalmente alguien te está explicando por qué tus oraciones por provisión no han funcionado de la manera que esperabas, entonces hay algo que necesito que hagas. Y no lo hagas por mí, hazlo por ti mismo. Hazlo como un acto de alineación espiritual. Quiero que escribas en los comentarios esta simple frase: ningún bien me faltará. Solo esas 4 palabras, ningún bien me faltará. Y cuando las escribas, no las escribas como comentario casual. Escríbelas como decreto, como declaración, como acto de fe, porque al escribirlas, estás haciendo algo más profundo de lo que parece. Estás creando un ancla espiritual. Estás marcando este momento como el punto donde tu conciencia cambió, donde tu declaración se alineó, donde tu frecuencia se ajustó. Y cada vez que vuelvas a ver tu propio comentario, será un recordatorio poderoso de la verdad que recibiste hoy, de la ley que aprendiste hoy, de la transformación que comenzó hoy. Y si sientes que este mensaje necesita llegar a más personas, si conoces a alguien que está luchando con escasez, a pesar de ser fiel, a pesar de orar, a pesar de servir, comparte este video con esa persona, porque compartir verdad espiritual no es solo hacer un favor. Es participar en la expansión del reino de Dios, es ser parte de la solución al sufrimiento financiero que atormenta a millones de hijos de Dios, que simplemente no saben que existe una ley espiritual que podría transformar su situación si tan solo supieran cómo aplicarla. Y al compartir, al escribir tu decreto en los comentarios, estás sembrando semillas en el campo invisible que producirán cosecha en tu campo visible, porque así funciona la ley. Lo que siembras es lo que cosechas. Y cuando siembras declaraciones de abundancia, cuando siembras reconocimiento de provisión, cuando siembras alineación con la verdad de Dios, cosecharás exactamente eso multiplicado. Florence Scovel Shinn murió en 1940, pero su enseñanza no murió con ella, porque lo que ella descubrió no era suyo, era de Dios. Estaba en las Escrituras desde siempre, esperando que alguien con ojos para ver y oídos para escuchar lo extrajera y lo aplicara. Y lo que Florence hizo fue simplemente eso: extraer de las Escrituras las leyes espirituales prácticas que operan el reino invisible, y enseñarlas de manera tan clara, tan sencilla, tan verificable, que personas comunes con problemas comunes pudieran aplicarlas y ver resultados tangibles. Y el Salmo 34 fue una de sus revelaciones favoritas porque es tan práctico, tan directo, tan aplicable. No requiere que seas teólogo, no requiere que entiendas hebreo antiguo, simplemente requiere que creas que Dios es bueno, que su provisión ya existe, y que cuando alineas tu conciencia con esa verdad mediante declaración correcta y expectativa enfocada, experimentarás la manifestación de lo que siempre estuvo disponible, pero que no podías recibir mientras operabas desde la conciencia equivocada. Y ahora, mientras este mensaje llega a su final, quiero dejarte con una verdad que necesitas grabar en lo más profundo de tu ser. Una verdad que cambiará todo si realmente la abrazas. Tú no eres un mendigo espiritual parado afuera del palacio de Dios, rogando por migajas. Tú eres un hijo sentado a la mesa del Rey, con acceso completo al tesoro real. La diferencia entre vivir como mendigo o vivir como hijo no está en la cantidad de provisión disponible. Esa cantidad es infinita para ambos. La diferencia está en tu conciencia de quién eres, en tu comprensión de cuál es tu verdadera identidad espiritual. Los mendigos ruegan porque no tienen derecho. Los hijos reciben porque todo lo del Padre es suyo.
Los mendigos suplican esperando misericordia. Los hijos declaran conociendo su herencia. Los mendigos viven en escasez porque esa es su identidad. Los hijos viven en abundancia porque esa es su naturaleza. Y cuando finalmente comprendes que eres hijo, que eres heredero, que eres receptor, legítimo de toda la provisión que Dios ya preparó, tu relación completa con el dinero, con la abundancia, con la provisión material, cambia de manera radical e irreversible. El Salmo 34 no fue escrito para darte esperanza vacía. Fue escrito para revelarte una ley espiritual operativa. La ley de que los que buscan al Señor, los que alinean su conciencia con su provisión, los que declaran su bondad, los que reconocen su mano abierta, esos no tendrán falta de ningún bien, ningún bien. Eso incluye el dinero que necesitas para pagar esa deuda. Incluye el trabajo que necesitas para sostener a tu familia. Incluye la oportunidad que necesitas para avanzar en tu propósito. Incluye el contrato que necesitas para expandir tu negocio. Incluye la idea que necesitas para resolver ese problema. Incluye todo, absolutamente todo lo que necesitas para vivir en la plenitud que Dios diseñó para ti. Y esa provisión ya existe, ya está disponible, ya tiene tu nombre. Solo está esperando que tu conciencia se alinee con ella, que tu boca la declare, que tu expectativa la reconozca, que tu fe la reciba. Nos vemos en el próximo video donde profundizaremos aún más en cómo Florence descubrió que las palabras que pronuncias cada día están literalmente construyendo o destruyendo tu futuro financiero y cómo puedes usar tu boca como la herramienta más poderosa de creación que Dios te dio. Mientras tanto, mantén tu declaración firme, mantén tu conciencia alineada y observa cómo lo que declaraste hoy comienza a manifestarse en tu vida visible, porque la ley espiritual nunca falla, siempre responde, siempre cumple, y tú acabas de activarla en tu favor.